En 1995 fue estrenada por Producción IG la película de animación Ghost in the Shell, dirigida por Mamoru Oshii, el de Tenshin no Tamago. Y se nota que ha sido dirigida por el mismo señor, se nota la frialdad con la que trabaja la obra y que transmite al espectador. Ghost in the Shell ha supuesto un ejemplo en el mundo de la animación, ha servido de ejemplo a Matrix, como decían sus mismos directores, y fue inspirada en obras del mismo género como el libro titulado El Neuromante o la película Blade Runner. ¿Y qué tiene de inspirado? La película es del género cyberpunk. Para mí más bien sería post-cyberpunk, ya que en el mundo de cyberpunk hay un cierto grado de deterioro o cambio social, mientras que en su derivado aún no ha acontecido. Mamoru Oshii consigue a través de las imágenes llevarnos a ese Japón futurístico, y junto a la banda sonora de Kenji Kawai nos llega al cuerpo la frialdad y profundidad que contiene. Consta de un buen dibujo con unos colores bien elegidos, una animación bastante buena y adecuada para los combates y un uso de luces y sombras que asemeja a la de una metrópolis. El uso de fondos es bastante destacable en la película. A través de ellos principalmente nos meten dentro de la historia y nos enseñan con esos edificios, a veces perfectos, a veces sucios y llenos de anuncios, que por mucho que avance la tecnología, el mundo sigue siendo el mismo. Por eso mismo que la considere post-cyberpunk. El diseño de personajes corre a cargo de Hiroyuki Okiura. Nombro esto porque es el punto más frío de la obra. Y no quiero generalizar con los personajes porque la culpable aquí es la protagonista. La mayor Motoko Kusanagi es un cyborg. Tiene todo su cuerpo robótico salvo el cerebro y parte de su médula espinal. Tanto su diseño físico como psicológico te hace pensar que más que parecer un humano con cuerpo de robot, es un robot con cerebro humano. Y te da más esa sensación en la escena de los créditos, que además de ser fantástica visualmente, ves paso a paso cómo se hace su cuerpo y se le insertan las nanomáquinas. Lo mencionado antes de la protagonista, que parece más una IA que un humano, es el punto clave de la película, dejando aparte la poca corrupción que presenta la sociedad, que se le da importancia mínima. El caso del marionetista, titiritero para los más exquisitos, sería el punto clave. Considero lo de la identidad de Kusanagi y todo eso como algo adicional. Más que el caso mismo sería la existencia del marionetista. Como nos dejan saber la película, el superhacker surgió de un mar de datos y cobró conciencia de sí mismo dejando de ser una IA, y se autoproclama ser vivo. ¿A qué me refería con el punto clave? A esto mismo. La mayor Kusanagi es un humano y se asemeja más a un robot, mientras que el marionetista debería ser un robot, pero está convirtiéndose o se ha convertido en un humano. ¿Ya has acabado? ¿No vas a decir nada más? Pensaba que como Ghost in the Shell la consideran muchos una película excepcional, pues no sé, ibas a decir algo más de ella. Tranquilo, que aún nos queda mucho por hablar. La película de la cual he estado hablando no es una obra original. Tiene precuelas, secuelas y animes, pero lo que me interesa es el manga que adapta. El manga titulado Ghost in the Shell fue editado entre 1989 y 1990 y su creador es Masamune Shirow. La historia entre la película y el manga es similar, pero en eso nos meteremos después. Consta el manga de un dibujo noventero, tiene un desarrollo de la acción decente, aunque faltan viñetas para la comprensión total de las escenas de acción. El mismo autor lo admite, que a veces no quiere ser tan tiquismiquis o que es un vago o va justo de tiempo. Demasiadas líneas cinéticas a mi parecer. Las páginas a color poseen una técnica espectacular de aerógrafos, el entintado es decente y en muchas escenas de menor importancia la calidad del dibujo baja hasta parecer una caricatura. Intencionadamente, porque he dudado en este último punto. El dibujo y la historia del manga de Masamune Shirow, del cual él está orgulloso por ser su primera obra seria y completa, tiene muchas cosas diferentes respecto a la película. En principio, el mangaka trata el dibujo como más cercano al espectador. Es verdad que en muchas viñetas se pone a dibujar sistemas informáticos, máquinas complejas e incluso se aventura a interpretar gráficamente elementos no visibles al ojo humano. Pero el dibujo serio y las caricaturas están en la misma proporción en el manga. Cuando la historia se pone seria, el dibujo es serio, y cuando hay algún despiste, algo tonto o inesperado, Masamune Shirow aprovecha para introducir el dibujo caricaturesco, intentando tampoco no romper los momentos de tensión, aunque a veces dudo en los primeros capítulos si son caricaturas o es que estaba premiado por el tiempo. Ya dejo ver que el manga no refleja frialdad y una seriedad absoluta, sino que intenta acercar el mundo presentado al lector en vez de sumergirlo en él. Otro punto que reafirma esto anterior es el diseño de personajes. De nuevo me repito, el de la protagonista. La mayor en el manga sigue siendo el mismo cyborg que en la película, pero al contrario
cambio, la original parece más un humano con cuerpo de robot. Y se demuestra no solo con su diseño, sino con su actitud desafiante, su vida desordenada, sus relaciones inestables. ¡Puf! Esas relaciones inestables, ese fanservice, ¿cómo le gustan los robots a Masamune? ¡Puf! ¿Cómo le gustan? La diferencia es clara. ¿Y cuál de las dos es Cyberpunk? Post-Cyberpunk. Muchos responderían que la película, por mostrarse oscura y distante, pero si nos paramos a pensar, 2029, el año donde se desarrolla la historia, no está tan lejos de 2016, nos separan 13 años, que sí, que el manga es de 1989 y el futuro se podía ver como más avanzado de lo que somos ahora. Entre 2003 y 2016 hay 13 años, y ha habido un cambio destacable, no muy grande, en tecnología, y aún así seguimos siendo igual de tontos. Yo considero que las dos obras son del mismo género. Además, el manga tendría puntos más del género cyberpunk, ya que trata los derechos de los robots, acercándose a la igualdad entre humanos e IAs, cosa que la película ni roza. Porque el post-cyberpunk no es un futuro degradado, y el mismo autor hablando de su manga dice: la ciencia ficción no puede seguir describiendo el futuro como algo negativo, triste o sórdido. El futuro debe ser luminoso. He de aclarar que aunque esté de acuerdo, me sigue encantando el cyberpunk. Uno de los grandes problemas al adaptar una serialización a la gran pantalla es lo difícil que es ser fiel a la historia y a la vez darle cohesión dentro de un tiempo límite. El manga consta de 12 capítulos, uno de los cuales es el prólogo, y otros 2 son meramente o parcialmente informativos. La película adapta 5 capítulos, dándole cambios al prólogo para ajustarlo a la historia. El prólogo en el manga es más bien un capítulo piloto, y la película sustituye a Aramaki por Nakamura y al secretario de comercio por un informático importante. Así consiguen de una forma que me gustó bastante introducir el prólogo en la historia principal. Los otros 4 capítulos tratan sobre el caso del marionetista, por lo que se podría decir que la historia principal y en la película tratan solo de él. Y sí, solo de él. Primero he de decir que el manga puede parecer denso por toda la información que te presentan, no solo en la historia, sino también en las notas de autor, las cuales demuestran un trabajo de investigación enorme de parte de él. La edición española corrió a cargo de la editorial Planeta de Agostini, que lo recopiló en un tomo integral conservando las páginas a color y las notas del autor, que explican lo que está sucediendo, aspectos técnicos, hace recomendaciones o explica cómo funciona el sistema burocrático de ese Japón ficticio. A esto último en la película se le da una importancia mínima. El problema es que una película no puede transmitir tal cantidad de información sin volverse pesada, así que el señor Rossi decidió hacer una versión más ligera y más suya, por lo que hemos dicho antes. De esta forma queda una película menos pesada, aunque se vuelve algo confusa por los discursillos filosóficos, pero se deja atrás un aspecto importante: la burocracia. En la película solo suceden los hechos, en los cuales el equipo protagonista mete baza. Solo se explica la situación al principio, y al final no se presentan o no se explican las consecuencias de sus actos, de cómo repercute que un ex jefe militar haya recurrido a los servicios de un super hacker y en todo ello esté metido uno del servicio de inteligencia japonés. Por eso he dicho antes, sobre el caso del titiritero, que la película solo trata de él. La película consigue adaptar momentos del original muy bien, incluso dando cambios a mejor, como la persecución del mercado. En cambio, la historia cuenta con un fallo gordo, que es apresurada. Pero si es muy lento. Parece lenta porque la dirección se toma su tiempo en esos paseos por las calles, en esas vistas desde el helicóptero, ese perro melancólico, el hermoso mar o los maniquíes. Y son escenas muy curradas y que se merecen un 10, pero prestan demasiada atención a eso y no a la historia, dejándola coja. La película va muy bien hasta que acaba el interrogatorio del basurero. Representan la historia, te presentan al Japón futurístico e incluso me hicieron sentir triste. Pero esos 2 últimos puntos lo consiguieron con unos pocos minutos, que era la persecución, la conversación con el terrorista y el interrogatorio del basurero. No necesité de un tour turístico por la ciudad. A partir de ahí, parecía que Mamoru Oshii tenía prisa por presentar su tanque, que no tiene puto sentido. Si una sección de policía ataca con un tanque a otra sección de policía, en poco tiempo deberían haber solucionado el problema, como hacen en un capítulo del manga. Y coser a tiros a uno de los conductores, que tampoco tiene sentido, tienen el coche detenido y no necesita dispararle para inmovilizarlo. Pero claro, Bato tenía que ayudar a Kusanagi contra el tanque, en vez de haber parado ese coche como el otro, con una simple barricada y deteniendo el tráfico. ¿Y para qué quieren un tanque? Y si no fuera suficiente se sacan unos francos en helicóptero, porque queda muy bonita la animación, y de paso sacan referencias a Tenshi no Tamago. Iba muy bien todo, pero es que esto es una muleta para una historia coja.
o más bien una pierna ortopédica, porque a simple vista parece tener pierna para muchos entendidos. En el manga, después de que el marionetista se ha dañado en la persecución y esté a punto de morir, porque aquí los de la sección 6 son listos y en vez de usar un tanque inmolan directamente al objetivo y punto, Kusanagi se conecta con él y después de una pequeña charla parece que desaparece. Tras un tiempo, la mayor se mete en un grave problema por un asesinato en medio de una misión que ha sido filmado por la prensa. Ella, con la ayuda de Bato, consigue simular su muerte antes de que el juicio llegue a peores consecuencias. Mientras Bato busca un cuerpo de repuesto, lo que queda de Kusanagi es contactado de nuevo con el marionetista, que residía en su interior, y después de unas pequeñas explicaciones y el discurso filosófico, se funden. Parece que no cambian mucho los hechos del manga a la película, simplemente se saltan una parte y pegan los dos discursos, además de meter un tanque en medio. Pero el gran error en la película viene después. La mayor despierta en casa de Bato, con un cuerpo del mercado negro. Bato le da unas llaves de coche para que pueda irse y conseguir un cuerpo mejor. En fin, ¿nos huele a caca? Primero, ¿por qué estás en casa de Bato? ¿Se esconde? ¿De qué? ¿De un jefe de sección de policía el cual es claramente corrupto, que ha atentado contra la propia policía, del cual tienen pruebas más que suficientes para enchironarle? Segundo, ¿por qué un cuerpo de mente ilegal si eres la víctima? ¿Por qué no ponen una escenita como la de los créditos poniéndote un cuerpo nuevo? Tercero, ¿por qué le das un coche? De nuevo las mismas preguntas. Intentan asemejar el discurso filosófico y lo hacen más corto. Intentan poner el mismo final que el manga y la cagan. ¿Podrían haber cambiado el final? Sí, pero no quedaría tan bonito. Y podrían haberse saltado todo el paseo de la mayor por la ciudad, que no tiene cohesión en la historia. Es un simple paseo entre misión y misión. Podrían haber intentado adaptar el último capítulo, saltándose cosas sin importancia, y aprovecharlo para hacer alguna escenita con historia o acción con fondos de la ciudad, igual que hicieron con la persecución en el mercado. Mostrar mientras suceden acontecimientos. Ghost in the Shell no es como Tenshi no Tamago. Tiene historia con un principio y un fin, con un tempo determinado. La puedes adaptar como quieras y dar el mensaje que quieras, pero esto no ha de comerse lo demás. Sigue siendo una adaptación, es filosófica y fría, pero les queda solo la estética y lo superficial. Y ya lo he dicho antes, tiene cosas la película que son perfectas, pero se les escapa de las manos. Hay escenas como las del barco que sobran, que son para rizar más el rizo. Muchos podrían decir que son detalles pequeños, y que digo esto porque me leí primero el manga. Y sí, me leí primero el manga, y le tengo aprecio, pero hay una escena que me encanta del mismo y no me ha importado lo mínimo que no la adaptasen. Parecen detalles pequeños, pero no lo son. Lo parecen porque ponen delante en las narices del espectador lo que les ha salido bien, lo que la dirección quiere que veamos. Ponen en el exterior lo que brilla, lo que deslumbra y a simple vista parece algo grande. Para mí la película Ghost in the Shell es como un caparazón enjollado, o una rubia. Muy bonito por fuera, pero está vacío por dentro.